también. Graba esto para después. Graba la parte que tiene para después. Gloria a Dios. Libro de Lucas. A su nombre. Vamos a leer capítulo 15, versículo 24 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Dice así: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, la danza, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú vives, tú reinas para siempre tu misericordia, Dios. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. En esta mañana trata con tu pueblo de una manera especial, de una manera grande, de una manera maravillosa, Señor. Glorifícate a través de oír tu palabra, Dios mío. Señor, bendice cada oyente en esta mañana, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, póngase cómodo. Vamos a hablar acerca del tema una alegría ensorprecida. ¿Sobre qué vamos a hablar en esta mañana? Una alegría ensorprecida. Gloria a Dios. Fíjese, muchas veces hay personas que se encuentran alegres, contentos, se regocijan, están muy contentos, pero resulta que a través de una mala noticia, aquella alegría, aquel contentamiento, hermano, se ensombrece. Fíjese, una mala noticia. Alguien que esté alegre y le ve una mala noticia, inmediatamente la alegría desaparece y es invadido por un dolor, por una tristeza. Jesucristo, hablando precisamente acerca del amor, enseñando acerca del amor. No es fácil amar, no es fácil amar. Muchas veces los que aman, muchas veces se encuentran con adversidades, se encuentran con obstáculos por la causa de amar. Y aquellas causas que se presentan, muchas veces, hermano, tratan de quitar aquel ánimo, aquella armonía,
aquel sentir tan hermoso que tiene la persona como es el amor. Nunca faltan esas cosas. Por lo tanto, no podemos, hermano, cuando se presenten situaciones de estas, preguntarnos por qué sucede esto. No nos preguntemos eso. Cristo, nuestro Señor, enseña, como le dije, que no es fácil. Hablando él acerca de una familia, comparando al reino de Dios, porque el reino de Dios es semejante. Jesús siempre señalaba el reino de Dios y siempre ponía una semejanza, una comparación, como utilizaba las parábolas, comparando acerca del reino de Dios. El reino de Dios es semejante a un padre que tenía 2 hijos, y uno de sus hijos tomó una decisión, el cual quería irse a una ciudad, a una provincia lejana, lejos de casa de su padre. Quería reconocer, quería tener experiencia, pero, hermano, lo estaba haciendo de la manera como no lo debía de hacer. No era la manera sana, no era el pensamiento sano. Y el padre, dándole lo que le pertenecía, se fue a una provincia. Y dice la palabra de Dios que estando en ese lugar malgastó todos los bienes, amigos, rameras, fiestas, en fin, lo que se puede hacer con el dinero. Y cuando hay dinero, dice un proverbio, que el rico no le faltan los amigos, pero a los pobres los amigos los desechan. Un proverbio que aparece en la palabra de Dios. Los amigos siempre tendrán detrás de ellos, los ricos siempre tendrán amigos detrás de ellos. Personas que le adulen, personas que luego anden limpiándole los zapatos, limpiándole el camino allí. Pero sabe, el día que la persona no tenga nada, hasta ahí llega la amistad, hasta ahí llega la abundancia de muchos que andaban detrás de él. Jesús dice que este joven, malgastando todos sus bienes, perdidamente, llegó un momento que se encontró sin nada, porque resulta que donde se saca y no se mete, eso se acaba. Aquel joven malgastó todo su bien, y entonces le vino una necesidad a su vida. Tanta era la necesidad que empezó a faltarle alimento, empezó a faltarle vestir, empezó a faltarle el calzado, no encontraba qué hacer, y se arrimó a uno de los asentados de aquella región donde se encontraba, buscando trabajo. Porque cuando la persona se encuentra en circunstancias duras, trata la manera de sobrevivir, buscar, así pasa, hermano, así es la vida. Este joven, hermano, empezó a buscar y se llegó a aquel hacendado, donde el hacendado le dio empleo, pero para apacentar cerdos, alimentar a los cerdos y limpiar el sitio donde estaban aquellos animales. Fíjense a dónde cayó este joven. En casa de su padre no hacía nada, en casa de su padre lo tenía todo, tenía el alimento, dormía tranquilo, lo tenía todo, pero le llegó una situación donde le faltaba, y a causa de la necesidad se obligó a hacer un trabajo que no hacía. Cayó en un estado, hermano, bajo, porque saben, los judíos, ellos no comen la carne de estos animales, porque para ellos es algo inmundo. ¿Y sabe qué aconteció con aquel joven? No solamente que quería comer también la comida de los animales, la caroba. Fíjense el estado que había caído, la situación que había caído. Y tanto fue esa situación que él, en esa dificultad, en ese momento, meditó.
tuvo la oportunidad de meditar. Jesús enseña que hay una oportunidad para meditar, reflexionar. Aquel joven reflexionó y dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre con abundancia de pan, y yo aquí perezco? Me levantaré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra Dios y he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus obreros. Eso pensó aquel joven. El pensamiento de este joven es una demostración del arrepentimiento. Arrepentimiento, no remordimiento. Óigame bien, arrepentimiento y remordimiento son cosas diferentes. Porque el remordimiento, la persona sabe que ha hecho lo malo, pero trata de solventar las cosas por sus propias maneras. Judas Iscariotes, uno de los discípulos del Señor, dice la palabra de Dios que vendió al Cristo de la gloria por 30 piezas de plata. Y sabe, aquel dinero en la mano de aquel hombre era como algo que le quemaba, y empezó a tener remordimiento. Su conciencia empezó a remorderle, a acusarle, y corrió nuevamente a donde estaban los sumos sacerdotes y le tiró las 30 piezas de plata diciendo: he entregado sangre inocente. Y de allí salió corriendo y con una cuerda guindándose, hermanos queridos, poniendo fin a su vida. Dice la palabra que la muerte de Judas fue una muerte horrible. Sus entrañas se abrieron. Oye, porque cayó y el impacto, el golpe se abrió por la mitad y sus entrañas se desparramaron. Una muerte horrible, pero no tuvo arrepentimiento, sino remordimiento de conciencia. Óigame bien, aquel joven que se fue de la casa de su padre, estando en la condición que estaba, se arrepintió. Arrepentimiento es volver a las cosas buenas, apartarse del mal camino, tomar una decisión positiva en su vida. Eso es el arrepentimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Alabado sea Cristo. La Biblia dice que no despreciará a Dios un corazón contrito y humillado. Oiga, Dios, su amor es tan grande, hermano, que no despreciará un corazón contrito, o bien sea un alma arrepentida. Dios perdona, y cuando Dios perdona no recuerda luego el pecado que te ha perdonado, que me ha perdonado, porque son tirados, arrojados a las profundidades del mar. Isaías le decía: Señor, pero recuerda que yo hice esto. Y el Señor le dijo: bueno, lánzate al mar, a las profundidades del mar donde está el pecado, y hazme recordar esas cosas malas que has hecho. Dios perdona, y el perdón de Dios es sincero, el perdón de Dios es grande, infinito. A su nombre, a su nombre. Oiga, hermano, aquel joven se levantó porque ya tenía el arrepentimiento y fue en busca de su padre, fue en busca de su hogar, por aquello que había pensado. Y sabe, el amor de Dios es semejante al Padre que dice Cristo. O sea, ese sentido, porque aquel padre siempre estaba pendiente de su hijo, no se había olvidado de su hijo. Se fue, se olvidó, no, sino que siempre estaba pendiente. Quizás siempre miraba por la ventana o por la puerta de su casa hacia el camino, a veces veía a su hijo. Cuando dice la palabra que aquel padre miró a lo lejos y vio un personaje que venía, y a medida que venía acercándose, le reconoció que era su hijo. Corrió a encontrarse con su hijo, y cuando aquel joven vio al padre que venía, corrió y se encontraron los dos y se dieron un gran abrazo. Inmediatamente aquel joven le confesó lo que había pensado.
y le dijo: Padre, he pecado contra Dios, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus trabajadores. Pero el padre inmediatamente exclamó a su siervo y dijo: matad al becerro más gordo, buscad calzado, buscad ropa, buscad el anillo, vestirle, casarle y ponerle anillo, porque este mi hijo perdido, este mi hijo muerto, hoy ha revivido. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Alabe a Dios, alabe a Dios. Alábale. Oiga, dice la Biblia que hubo una gran fiesta, hizo aquel padre, mató al becerro más gordo, empezaron a sonar la música, empezó la alegría, cosa que por un tiempo no se oía de fiesta, porque el padre estaba como enlutado, el padre estaba como entristecido. Pero al ver su hijo llegar, al ver su hijo de nuevo, las cosas cambiaron y aquel padre se alegró. La alegría fue tanta que hizo fiesta, hizo banquete. Hermano, no le importó lo que hizo aquel joven, lo que le importaba era que estaba viendo a su hijo que volvió y que había volvido arrepentido, y por lo tanto lo mandó a vestir, lo mandó a calzar y le puso el anillo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Eso es lo que hace Dios muchas veces. Cuando alguien viene del mundo, recibe de Dios vestiduras blancas, recibe de Dios el calzado, el apresto del evangelio, el buen testimonio, recibe de Dios autoridad, poder, el anillo para caminar y andar como hijo de Dios. Amén. Para gerenciar las cosas espirituales a su nombre. Oiga, mientras había un padre alegre, alegría en aquel hogar, dice la palabra que llegó el hijo mayor, el primogénito, el que trabajaba, el que estaba con su padre. Y cuando llegó, se asombró de lo que estaba pasando, de esa bulla, de esos cantos, de esa gente. Iban pasando uno de los siervos, de los que estaban sirviendo, y le preguntó: Eva, ¿y qué está pasando aquí? ¿Por qué hay música? Y le dijo: tu hermano, el que estaba perdido, ha sido hallado, y tu padre ha hecho fiesta, ha mandado a matar el becerro más gordo. Dice la palabra que aquel joven se enojó. Si tendría un instrumento de trabajo, bien sea pala, pico, lo pegó contra el suelo. Y se enojó en gran manera, que se rehusaba a entrar a la casa. Estaba bravo. ¿Cómo es posible ese sinvergüenza? Ese que se fue maligno, que malgastó los bienes de mi padre, y ahora vienen y lo reciben con esa fiesta, le matan el becerro más gordo. ¿Qué es esto? Oiga, muchas veces queremos ser más justos que Dios. Muchas veces, hermanos, tomamos decisiones de juiciar como que si somos Dios. Tomamos esa manera, las cuales son incorrectas. Oiga, aquel joven pensaba que lo que estaba haciendo bien que lo que estaba haciendo era bien. Pero ¿qué va? Vea lo que causó. El padre sale y lo llama para compartir la alegría, para que se una a su hermano. Y aquel joven se rehusaba a entrar. Y el padre le llegó y trataba: ven, hijo, ven. Y aquel muchacho le decía: mira, padre, ese sinvergüenza, ese marido, el que se fue, ese que malgastó todo por allí, por rameras, disfrutó de las cosas malas y ahora viene bien fresco y tú le haces una fiesta. ¿Cómo es posible? El padre, hermano, la alegría que tenía empezó a desaparecer de su rostro. Aquella sonrisa de felicidad empezó a desaparecer de su rostro. Su
rostro empezó a enseñarse, por sus ojos empezaron a salir lágrimas, porque vio a su hijo soberbio, vio a su hijo implacable, y le expresó estas palabras diciéndole: hijo, este es tu hijo, este es tu hermano, mi hijo estaba perdido, ha sido hallado, estaba muerto y ha resucitado. Tú siempre has estado conmigo aquí y todo lo que tengo es tuyo, pero amados hermanos, óigame bien, aquel padre se entristeció y tuvo que hablarle a su hijo. Así es semejante en el reino de los cielos, la iglesia, el reino de Dios aquí en la tierra. Hermano, Dios quiere que en su pueblo, que en nosotros se manifieste el amor, que se manifieste la misericordia, que seamos compasivos, perdonándonos los unos a los otros. Bendito sea Dios, no señalándonos, no, hermano, encarneciéndonos, sino restaurándonos en el amor de Dios. A su nombre. En el libro de Pedro, primera de Pedro, óigame bien, hermano, primera de Pedro, dice la palabra del Señor, gloria al Señor, capítulo 2, dice así, 24, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque todos vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, al obispo de las almas. Hermano, todos nosotros éramos ovejas descarriadas, que estábamos sin Dios, sin esperanza por este mundo. Pero el día que Cristo se reveló a nuestra vida, Cristo nos hizo el llamado, que fuimos, bendito sea Dios, a los pies de Cristo, recibimos reconciliación a través del amor de Dios, del sacrificio en la cruz, porque todos nos descarriamos como ovejas, como dice el profeta Isaías. Óigame bien, el amor de Dios, así como Dios nos perdonó a nosotros también tenemos que perdonar. Jesucristo enseñó y dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Dios, por su misericordia, nos ha perdonado, y aquí estamos gozando de gran privilegio, gozando de salvación, gozando de bendición. Ahora bien, nosotros también tenemos que implementar la misericordia, manifestar la misericordia entre nosotros, los unos a nosotros, a su nombre. Ejemplo, muchas veces de la iglesia se han ido hermanos y han muerto. ¿Por qué vuelven los hermanos? ¿Por qué vuelven esos creyentes, hombres o mujeres, vuelven otra vez a la iglesia? Porque están viviendo, hermano, una vida vacía, una vida sin esperanza, y siempre tienen la palabra en su mente, que saben que si se mueren se pierden, que saben que si les pasa algo malo se van a perder, y esa palabra está ahí en su mente, y llega el momento que no aguantan más y tienen que hacer como el pródigo, volver a la casa de Dios, pedir disculpas al Señor, arrepentirse delante de Dios. Oiga, y muchos han venido como ese pródigo, reconciliándose con el Padre, clamando la sangre de Cristo. Pero saben, hay los hijos mayores, los que hemos perseverado, los que no hemos retrocedido, los que no hemos mantenido en los negocios de Dios fielmente. Óigame bien, muchas veces dentro del pueblo de Dios, cuando viene alguien golpeado del mundo,
Cuando viene alguien que verdaderamente ha reconocido su error y viene humillado delante de Dios pidiendo misericordia, alcanza misericordia de Dios. Porque el Señor no echará a nadie fuera. Amén, hermano. El Señor no echará a nadie fuera siempre y cuando venga arrepentido, siempre y cuando venga, hermano, con ganas de, bendito sea Dios, de restaurar su vida, de corregir su vida y se refiere a Dios. Oiga, muchas veces nosotros que estamos, que no hemos fallado, que estamos dentro de la iglesia, que hemos sido fieles, muchas veces empezamos a señalar, empezamos a enjuiciar, hacemos como el hermano mayor, no queremos perdonar, no queremos entrar en la comunión con los demás, no queremos participar de la alegría y nos alejamos. Oiga, Dios no quiere que su pueblo sea así. Dios no quiere que su pueblo sea así. La actuación del padre, salir con el hijo a buscar al hijo mayor para que sea partícipe de la alegría, eso es la voluntad de Dios. Eso es, hermano, el sentir de Dios. Dios desea una iglesia unida, un pueblo unido, una familia unida. Amén. Que participe de las bendiciones de Dios. Porque si no, ¿qué pasa? Esa alegría que está manifestada por un pecador que ha vuelto a Cristo, que se ha reconciliado, esa alegría se ensombrece. Muchas veces Dios, hermano, oigan bien, Dios con estas acciones no son acciones agradables cuando su iglesia actúa de esta manera y Dios se mueve y el dolor de Dios muchas veces entonces manifiesta dentro del pueblo un quebrantamiento y entonces empiezan a manifestarse problemas, empiezan a manifestarse divisiones, empiezan a manifestarse altivez, empiezan a manifestarse serie de cosas que no son buenas. ¿Por qué? Porque el pueblo está actuando como el hermano mayor. Óigame bien, esa no es la buena actuación. Se opaca la alegría, se opaca el gozo, se ensombrece la bendición. Pero cuando todos en amor, en armonía, nos alegramos y participamos de la bendición de alguien que haya reconocido su falta, de alguien que haya vuelto a la casa de Dios, alguien que haya reconocido a Cristo nuevamente, nos debemos de gozar, alegrar, porque esa alma, bendito sea Dios, ha reconocido y se ha levantado en fe. Esa oveja perdida ha sido encontrada. Esa trampa perdida ha sido hallada. Y cuando esto sucede, dice Jesucristo que en los cielos hay fiesta. Hay fiesta en los cielos, a su nombre. Hay fiesta en los cielos. Oiga, hermano, ¿qué nos da a entender esta enseñanza que Cristo, hermano, enseña? El sentir que nosotros debemos de tener. El amor cubrirá multitud de pecados. No hay falta más grave que las faltas familiares internas. Esas son faltas graves que duelen. Pero cuando hay arrepentimiento tiene que manifestarse el perdón. No podemos tener raíces en nuestro corazón. No podemos andar en amargura, porque eso no produce nada bueno. Debemos manifestar el perdón, que eso sana las heridas, eso cicatriza las vidas, el amor de Dios, a su nombre. Por lo tanto, Dios quiere una iglesia, hermano, que tenga amor. Pase lo que haya pasado, lo que haya sucedido, debemos tener el amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. A su nombre. Porque no somos, hermanos, perfectos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ser canales de bendición, de restauración. Amén, hermano. Restaurar al pueblo, restaurándonos unos con los otros. Bendito sea Dios, exhortándonos. Óigame bien, a través de la palabra, para restaurarnos en el nombre del Señor. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Debemos de perdonar a nuestros hermanos. Debemos, hermano, de practicar el amor. Porque eso es uno de los mandamientos que nos
manda el Señor a que nosotros debemos manifestar en nuestra vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Fíjese, hermano, lo que enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice lo siguiente, fíjese, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitará, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Amén. A su nombre. Vea la bendición que tenemos, lo que le enseña Pablo a la iglesia de Éfeso. Vea, hermano, la misericordia que se manifestó en nosotros, lo que éramos nosotros en otros tiempos, lo que usted practicaba, lo que yo practicaba, los deseos de la carne, las cosas del mundo, y con todo eso, la misericordia de Dios llegó a nosotros, y por su misericordia manifestada en nosotros, nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Que podemos decir firmemente, con Cristo estamos juntamente crucificados, y si morimos en Cristo, en Él viviremos. A su nombre. ¿Qué quiere decir cuando Pablo le dice esto a la iglesia? Bueno, que la iglesia, hermano, tiene que tener un pensamiento. Miren, ya nosotros no podemos actuar como el hombre o como la mujer natural, animal. Debemos actuar como el hombre y la mujer espiritual, nacido de Dios, que no ve las cosas naturales de este sistema, sino que ve las cosas espirituales. Bendito sea Dios, la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Nosotros, a tener el sentir del labor, de la restauración en nuestra vida, es una gran bendición que tenemos en nuestra vida. Bendito sea Dios. Así seamos golpeados nosotros mismos, así seamos vituperados nosotros mismos, pero es necesario que manifestemos el fruto del amor, el fruto de la misericordia, el fruto del perdón. Amén. Eso es lo que debe tener la iglesia del Señor. Y eso es lo que nos da la gran victoria y las grandes bendiciones, el perdón. ¿Qué quiere decir con esto? Que los pródigos que han llegado acá a la iglesia, debemos participar de esa alegría, que se han levantado. Amén. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Nuestro hermano Gabriel. Yo lo veía por ahí, hermano, descarriado, y decía, oye, ese Gabriel es tremendo. Y cuando lo veía en sus cuestiones, alzando el tono, bueno, más ni indignado. Y Orly sentía hate, veía al hermano Orly, qué broma. Que si tuviera un látigo, le diera 2 latigazos de mano. Sí, uno actuó de esa manera. Hermano, pero desde que llegó el hermano Gabriel, entró por esa puerta y lo vi, hermano, aquello se pasó. Y ya siento el amor de Dios. Siento como que si mi hermano Gabriel ha estado con nosotros fielmente todo este tiempo que hemos estado aquí en la iglesia. ¡Aleluya! Así lo siento, porque ese es el amor de Dios. Yo no puedo tener el pensamiento, no, ya se ha descargado 5 veces y voy a tener otra vez ese pensamiento, ese se va a descargar. Ya estamos diciendo, ay no, Señor, reprenda al diablo. El pensamiento es que mi hermano va a estar firme con nosotros. Porque se ha arrepentido. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre. Aquí estamos participando de ese gozo. Eso es el amor de Dios. No tenemos que dudar del arrepentimiento de nuestro hermano. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Debemos más bien orar los unos por los otros, tener fe. No solamente esperar a que ella para decir, yo sabía.
tiene que ser el pensamiento del perdón, de la seguridad. No debemos titubear en la fe, debemos mantener esa firmeza para que podamos ver las cosas posibles. Y así es que tiene que actuar la iglesia del Señor. Con esa mente positiva, así veamos lo contrario. Pero la mente positiva, las cosas buenas, supera sobre el mal. Amén. Así alguien venga sospechoso, pero la fe, la palabra, se encargará de vestirlo, de transformarlo o de sacarlo. A su nombre. El llamado en esta mañana es, hermano, que actuemos como aquel padre que nos enseña Jesús. Un padre lleno de amor. Un hijo arrepentido. Oiga, un hijo arrepentido con sinceridad, que ha venido a buscar el perdón, que ha venido a buscar el beneficio. Así tiene que ser nuestra visión. Pero la visión del hijo mayor, la manifestación del hijo mayor, el celo, la altivez, no puede haber en nosotros. Desechémonos. No podemos pensar de esa manera, desechémonos. Debemos pensar como Dios quiere que pensamos. Debemos tener el sentir que tuvo Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Que Él perdonó a sus enemigos, Él perdonó a los que le escupieron, Él perdonó a los que los azotaron, Él perdonó a los que los crucificaron. El amor, el perdón debe manifestarse en nosotros, ese sentir. Amar al enemigo, perdonar al enemigo, desear el bien al que te desea a ti mal, tú deseas el bien. Y así, hermano, la justicia va a imperar sobre la maldad. La justicia, hermano, va a vencer sobre lo malo en el nombre de Jesús. A su nombre. Entonces, mis amados hermanos, debemos movernos en ese sentido. Amén. Para terminar, vean a su hermano que está en la área. Mírelo fijamente. Victoria, venga aquí, porque no tienes compañero. Venga ahí. A ver, dígale estas palabras. Extienda su mano. Dígale, hermano, yo te amo. Yo te amo. Tú me amas. En el amor del Señor. Cuenta conmigo. Amén. Ahora tira la vista hacia todos, tira la vista hacia todos y digan así: yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la gloria de mi Rey. Yo te amo en el amor del Señor. Tú me amas y yo te amo, y así podemos vivir. Yo